Bueno, el asunto es que vamos a conversar hoy acerca de esas claves y quiero que ustedes compartan, interactúen conmigo, que me cuenten también cuáles han sido sus experiencias, cuáles son sus propósitos y qué es lo que desean cambiar. Que me vayan escribiendo y me digan, sé tal cosa, pero no la he aplicado. ¿Cuál es la razón por la cual no la has aplicado? Hola Marlon. Bueno, me pueden ir escribiendo en los comentarios si hay algo que deseen cambiar, que ustedes sepan que no les conviene, puede ser en la parte de salud y nutrición, puede ser en la parte económica, puede ser en su trabajo, cosas que sepan que no les conviene y sepan las razones por las cuales no le conviene, pero que además lo siguen haciendo. Hay varias claves, pero vamos a hablar hoy de tres en particular. Tres claves que debes implementar, que debes utilizar para hacer esa transformación o ese cambio en tu vida. La primera de ellas, vamos con la primera. La primera es generar conciencia. ¿Cómo genero conciencia? Pues tengo que darme cuenta de algo. Hay cosas muy sencillas. Ayer por lo menos conversaba con alguien y me decía, mi esposo me dice que como muy rápido, ¿sí? Ahí ya cuando él le dice y ella genera conciencia, dice, sí, realmente estoy comiendo muy rápido, esa es una de las ventajas, eso es tomar conciencia de una situación que realmente no es conveniente. Ella sabe que comer rápido no le va a aprovechar el alimento, no va a tener una buena digestión, que tiene muchas razones por las cuales evitar comer ligero. Puede notar ansiedad, puede ser por el afán, a veces inclusive por el trabajo, pero esas cosas deben evitarse. El primer paso, tomar conciencia de que si tú te metes ahora a internet vas a encontrar cualquier cantidad de información, cualquier cantidad acerca de nutrición. Por ejemplo, el azúcar. Ah, el azúcar es malo. ¿Por qué es malo el azúcar? Pues porque te dispara la glucosa, porque te puede causar obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades metabólicas, adicción, además porque recordemos que el azúcar es sumamente adictivo. Resulta que tienes toda esa información, pero no te resistes, o sea, no puedes dejar de utilizarla, de estar comiendo dulces, cosas que contengan azúcar, tomas el café y lo tienes que tomar endulzado, porque si sabes que todo eso te hace daño, no actúas y haces el cambio que necesitas, porque no has tomado conciencia. Y una de las claves para tomar conciencia es saber cómo te ves a ti mismo. Nosotros realmente no somos el cuerpo que estamos mirando frente al espejo, somos mucho más que eso. Los seres humanos somos tridimensionales, son tres dimensiones, alma, cuerpo y espíritu. Y hay que equilibrar esas tres dimensiones y saber que mi cuerpo es mi cuerpo, pero no soy yo. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de quién soy, de que mi cuerpo es mi cuerpo, es una comparación como cuando tú tienes un carro. Tú cuidas tu carro. Posiblemente le pongas gasolina corriente a lo mejor, pero lo vas a tener siempre gasolina para que funcione, le vas a hacer el cambio de aceite porque si no se te daña el motor, vas a estar revisando los líquidos, vas a estarle revisando todo, manteniéndolo lavadito, brilladito, lo vas a polichar, hacerle desmanchado, o sea, vas a cuidar ese carro porque es tu carro. Ese carro en cualquier momento en la vida tú lo puedes cambiar. Tú puedes sacar ese carro y tener un carro nuevo. Tu cuerpo no, tu cuerpo es diferente, es tu cuerpo, en él te mueves y merece lo mejor. Si tu carro merece atención, tu cuerpo con mayor razón merece atención, pero es tu cuerpo. Entonces es ser consciente que si al cuerpo le echas demasiado carbohidrato, si le pones mucho azúcar, si le das licor en cantidad, si le das cosas que no le convienen, pues se te daña el motor. Va a dejar de funcionar de manera perfecta y no es como el vehículo
que tú lo puedes reemplazar. ¿Con qué? Con dinero. La salud es valiosa y esa es una de las cosas que tienen muy claro los orientales. Los japoneses, por ejemplo, saben que tienes que cuidar e invertir en prevención. En Oriente eso es lo que hacen, invierten en prevención. En este lado del continente gastamos ya es en curación. Y ya gastar en curación es otra cosa, ¿sí? Porque ya hay una enfermedad de por medio. Entonces, para yo tomar conciencia, tengo que saber que mi cuerpo es valioso, que todo lo que meta al cuerpo, por ejemplo, va a tener un efecto en él, bueno o malo, eso depende de lo que tú hagas. Si tengo un propósito, por ejemplo, en el trabajo, tengo una meta, pues estoy con el mismo salario desde hace años y nada que cambia y quiero que eso sea diferente, quiero que mi salario mejore. Tengo que tomar conciencia, tengo que darme cuenta de que debo dejar de hacer las mismas cosas. Entonces, bien sea, mejoro en mi trabajo para sobresalir, para que me asciendan, para que me paguen un mejor salario, o también me puedo adherir a un ingreso adicional. Buscar una opción, una forma que me entre un ingreso adicional. Pero no lo puedo hacer si no he tomado conciencia de que estoy en un punto donde necesito un cambio. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el peso, yo tuve mucho tiempo, les voy a contar esta historia. Yo tuve muchísimo tiempo donde estaba casi que anoréxica y después bulímica. Casi que anoréxica porque era, tú no te das cuenta en el momento, tú no tomas conciencia en el momento, pero entonces no te comía lácteos, ni nada que estuviera hecho con lácteos, absolutamente nada, nunca. No te comía mantequilla, no te comía grasa de ninguna clase. Bueno, agua siempre he tomado como bastante agua, pero yo creo que en ese momento de mi vida exageraba. Y llegué a un punto en el que yo tenía la comida enfrente en un restaurante, por ejemplo. En mi casa no, pues porque yo sabía qué hacía. Pero yo le metía el dedo a la comida, o sea, yo tocaba la comida, luego miraba. Si el dedo me salía brillante, ni se me vaya a ocurrir. Por nada del mundo me comía eso, fuera donde fuera, fuera la fiesta, la reunión, la celebración de lo que fuera, no me lo comía. Y eso te lleva a un estrés, o sea, hay un estrés grandísimo porque entonces empiezas que si la ropa te queda apretada de una semana a la otra. O sea, el peso podía cambiar, pero más porque tenía mi pensamiento enfocado en el peso. Entonces, de una semana a la otra, el pantalón que el domingo me quedaba súper bien, era posible que el viernes me quedara apretado y eso era angustiante. ¿Qué pasó después de eso? Que empecé como a recibir algunos alimentos, uno que otro, pero cuando ya comía, me iba y al dedo y empezaba a vomitar. Estaba en un punto de bulimia, estaba en un punto de estallar. Por supuesto, había una situación emocional detrás de todo esto. Esas situaciones emocionales uno tiene que descodificarlas. No siempre la persona que tiene un problema o un asunto por resolver con la comida es una persona gorda o con sobrepeso, obesa, no. Muchas veces puede ser una persona delgada, que eso era lo que sucedía en mi caso, pero tenía ese asunto por resolver, o sea, estaba lidiando en mi relación con la comida. ¿Qué había atrás? Pues había detrás de eso una parte emocional muy fuerte que yo tenía que entrar a revisar, pero en ese momento pues no sabía descodificar mi relación con la comida. ¿Qué pasó? Que luego me di cuenta a través de un terapeuta, o sea, porque ya el hecho de meterse uno el dedo para vomitar ya es incómodo, el vómito nunca es chévere, o sea, eso es hartísimo, pero en esa situación uno siente que es un alivio, es decir, como y boto todo lo que he comido, entonces me voy a sentir mucho mejor. A través de un terapeuta, muy buen terapeuta, después ha sido un maestro para mí, llegué a mejorar y a superar esa situación, llegué a descodificar mi relación con la comida, a entender por qué ese comportamiento se estaba presentando. Pero entonces primero tuve que tomar conciencia, tuve que darme cuenta qué le estaba haciendo a mi cuerpo para poder dar ese paso hacia el cambio. Por ahí anda Martica también. A ver, yo saludo un momentico en esta pausa. Nancy, Laura, Angélica.
Un saludo también para Camilo. Bueno, entonces vamos con el punto número 1. Hablamos que es tomar conciencia. Tomar conciencia, ¿qué es? Pues darme cuenta de. ¿Y cómo hago para darme cuenta de? Es cómo veo la situación que se me está presentando. Cuando me doy cuenta que necesito un cambio, que tengo que salir de la rutina, que tengo que hacer algo diferente en mi trabajo, en mi vida familiar. A veces las relaciones no son tan buenas y uno sigue con la rutina y se deja llevar, y entonces ha sido así hasta que llega un momento en que explota. Y de pronto en ese momento en que explotas no es tan chévere, ya no hay solución, dices cosas que no debiste haber dicho, dices cosas que preferías haber dicho de otra manera, palabras que hieren, y esa relación termina rota. Si tomas conciencia antes, entonces puedes tomar una decisión diferente. Después de tomar conciencia, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que comprender de dónde viene esa situación. Yo alguna vez estaba haciendo mi posgrado. Resulta que un domingo nos reunimos con todos los compañeros para hacer un trabajo y llegué a mi casa, nos reunimos muy temprano, entonces llegué a mi casa para almorzar. En ese momento mi hijo estaba visitando a su papá en México, ¿sí? Y mi hijo estaba adolescente. ¿Qué hice? Lo que pasó fue que llegué a la casa, me senté a almorzar y empecé a comer súper rápido, o sea, como masticar rapidísimo, como atragantada, casi sin respirar. Entonces, llegó un momento en que me di cuenta, ¿sí? Tomé conciencia y me pregunté, ¿qué me pasa? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué me pasa? Entonces, no encontré una respuesta. Dije, no tengo afán, no tengo en este momento nada que me preocupe, porque estoy comiendo rápido, porque estoy masticando de esta manera. Ahí tomé conciencia y empecé a hacer un análisis de cuál era la razón. En este caso, puede ser algo extrasensorial. En este caso fue distinto porque creo que no había acabado de almorzar, ya me faltaba poquito cuando sonó el teléfono. En ese momento usábamos teléfono fijo, más que el celular, y era el papá de mi hijo diciéndome que al niño, pues los hijos pueden tener la edad que tengan, pero para uno siempre son niños, le habían hecho una cirugía de apéndice, le había dado apendicitis. O sea, eso para mí fue un shock. Entendí que había sido a través de una conexión que de pronto yo me sentí estresada y azarada minutos antes. Él acababa de salir de cirugía cuando el papá me llamó a decirme, pues claro, mi reacción fue de nervios, páseme el médico, asegúreme que me está diciendo la verdad, yo quiero hablar con él, casi que me tiro al piso, bueno, todo el rollo. Pero lo que quiero es explicarles y contarles a través de esta historia es que uno analiza qué está pasando. Pues, la masticación, muchas veces comemos entretenidos, eso nunca lo recomiendo, comer entretenidos en el teléfono celular o viendo el noticiero con la pantalla, el televisor grandote al frente, que son cosas negativas. Tú no te das cuenta de toda la energía que hay en el alimento, de toda la energía que está allí y que luego va a pasar a tu cuerpo, de qué es lo que estás comiendo y qué nutrientes le estás dando a tu cuerpo, como cuando uno le pone la gasolina al carro. Eso hay que tenerlo claro. Una cosa en nutrición es el metabolismo, que es como el motor del carro, o es el motor del carro, y la otra cosa es la gasolina. La gasolina en este caso es el alimento. ¿Qué alimento le estás dando a tu cuerpo? Si tienen dudas, preguntas, si a ustedes les ha pasado algo similar, quiero que me lo cuenten, que me lo escriban. Por ahí está Beatriz, saludo Beatriz, que me lo escriban y me lo cuenten. Entonces vamos con el punto número 1, ¿cuál es? Punto número 1, tomar conciencia. ¿Cómo tomo conciencia? Pues dándome cuenta de, ¿sí? El punto número 2 viene a ser comprender. ¿Cómo comprendo? Analizar. Analizando esa situación que estoy viviendo, de dónde viene. Inclusive, como les comentaba, si es una situación económica, tomo conciencia y analizo.
Tomo conciencia que no estoy ganando, por ejemplo, lo que quiero, cuáles son las causas, las razones, qué está pasando en mi vida, cómo estoy trabajando, a veces puede que no esté corriendo la milla extra, puede que esté en el trabajo equivocado, puede que no ame lo que esté haciendo o que no me guste para nada, que ya necesite un cambio y en lugar de estarme allí secularón como dicen, pues entonces tomo conciencia, analizo qué me está pasando y ahí viene el tercer punto. ¿Cuál es el tercero? Tomo una decisión. Decido hacer ese cambio, decido dar ese paso. Ese tercer punto es cuando yo analizo cuáles son las posibles opciones que tengo para seguir. Si, por ejemplo, estoy con sobrepeso y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿qué tengo que hacer? Empezar a nutrirme y no comer cualquier cosa. Tengo que empezar a moverme. El cuerpo está hecho para moverse. Músculo que no se mueve, que no se usa, se oxida. Entonces, es importantísimo que aprendas eso. Músculo que no se mueve, se oxida. Hay que moverse. Entonces, tengo que pensar, tengo que hacer ejercicio, o debo hacer ejercicio, o mis decisiones son, si tengo que hacer ejercicio, cambiar mi plan de nutrición, dejar de hacer dietas. Hay gente que hace muchísimas dietas y claro, la dieta te va a dar un resultado, pero te da un resultado temporal. ¿Sí? El asunto es que a lo largo del tiempo te mantengas. Eso es lo que tienes que resolver, porque uno no debe estar haciendo dietas, debes de tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida que te lleve a disfrutar de la vida, a vivir bien y a descodificar, lo que te explicaba inicialmente, tu relación con la comida. Precisamente eso es lo que hago en mis grupos de coaching, eso es lo que hago, bien sea en coaching grupal o lo hago de manera personalizada. Luzma, hola Luzma, Uzi. Bueno, aquí estoy saludando un momento y a los que se acaban de conectar les comento que estoy hablando acerca de los 3 puntos claves para pasar de la información a la acción. Muchas veces tenemos mucha información en la cabeza de lo que es bueno, ¿sí? Podemos saberlo, pero no lo llevamos a práctica, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque hay que, uno, tomar conciencia. Una toma de conciencia dándome cuenta de qué está pasando. Lo segundo, tengo que comprender, analizando esa situación, de dónde viene. Lo tercero, tomar una decisión. Y estaba hablando precisamente que en el caso del sobrepeso o en el caso de una enfermedad, porque muchas veces muchas personas esperan la aparición de la enfermedad para hacer el cambio. Y ese asunto inclusive viene de atrás. ¿De atrás por qué? Porque es que somos como nos han enseñado en la casa. Si no tomamos conciencia y si no analizamos, posiblemente seguimos con las mismas costumbres. Y la alimentación ahora es muy, muy diferente a lo que era la alimentación hace años. Muchas veces me dicen, ay, pero es que mis abuelos se crearon o vivían a punta de ACPM. No sé si ustedes saben qué es ACPM. Arroz, carne, papa y maduro. Entonces, una cantidad de carbohidratos, una sola proteína. Y nunca les dolía nada, nunca sufrieron de nada, pero ahí hay que tener presente que en ese caso ellos también caminaban mucho. Nosotros vamos a la esquina y utilizamos el carro. Puede ser por comodidad o también por seguridad, ¿sí? Pero ellos caminaban, montaban bicicleta, recorrían largas distancias. Los cultivos eran completamente diferentes a lo que tenemos ahora. Nosotros, ¿qué tenemos? Una industria alimenticia a la que no le interesa tu salud. ¿Qué le interesa? Hacer dinero. Entonces, los cultivos orgánicos que tenían los abuelos son muy, muy distintos, completamente diferentes a lo que tenemos ahora. La comida tiene mucho químico, conservante, te venden unos empaques divinos, te ponen añadidos con vitaminas, con minerales, bueno para la piel, una cantidad de cosas, pero cuando tú vas a ver la realidad, resulta que no es tan bueno. Entonces, la alimentación de los abuelos es muy diferente a la alimentación de ahora. Y aunque
hayamos crecido en costumbres no tan sanas en la casa, que una de las claves sería que la mamá, desde que está embarazada, aprendiera a alimentarse de ella, porque eso va hacia su bebé, tomara conciencia y supiera cómo alimentar a su hijo. Cuando uno va a veces a reuniones infantiles, a fiestas, ay, no, es que para los niños pizza, para los niños papitas, salchipapa, ¿qué más es que esos perritos pues con todo el ripio de las papitas encima, o sea, una cantidad de comida que si tú la analizas, tú no estás nutriendo tu hijo, tú lo estás envenenando. Entonces, el desconocimiento hace que el niño no se le enseñe a comer bien. Si a un niño le enseñas a comer bien desde chiquitito, ese niño seguramente va a tener una buena alimentación y le estás abonando una buena salud. Eso deberíamos tenerlo claro desde un comienzo. Entonces, cuando yo vengo con una alimentación de esas y me doy cuenta que es el momento de cambiar, es porque tomo conciencia y muchas veces, de manera triste, esa toma de conciencia se da cuando la enfermedad toca la puerta. Ideal que fuera antes, que pudiéramos hacer esa transformación antes, que pudiéramos, por ejemplo, con el estrés, que es otro de los males de este siglo. El estrés no es bueno, el estrés no es malo. ¿Qué es lo dañino? La pérdida en el punto de equilibrio. Cuando tú pierdes el equilibrio, ese es el asunto a resolver. Entonces, el manejo del estrés, la contaminación ambiental es otra de las cosas que causan muchísimas enfermedades en el momento. Yo la verdad me asombro. Para mí, en una etapa de mi vida, yo pensé que el cáncer, por ejemplo, era una enfermedad erradicada, pero no, me he dado cuenta que no. Me asombra el alto índice de esta enfermedad que hay en muchas personas. Y desde mi visión, eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la hidratación y tiene que ver, por supuesto, con la parte emocional, que es básicamente a lo que yo me dedico en los programas de coaching. ¿Qué tenemos que hacer en esa tomar decisiones? En esta contaminación, por ejemplo, en esta contaminación ambiental, a mí me encantan, hay cosas que tú puedes utilizar para mejorar el ambiente en tu casa. Hay cosas que puedes hacer para tomar agua, no cualquier agua, porque a veces crees que el agua que te dan en la botella es fantástica, que es la mejor agua y resulta que para nada. Cuando tú tomas conciencia de que tengo que mejorarme, tengo que hacer un cambio, tengo que cuidar, tengo que prevenir y evitar la enfermedad, empiezas a trabajar todas esas cosas. Empiezas a trabajar inclusive la parte financiera, porque ese es un asunto que cuando las finanzas no están bien, seguramente tu nivel de estrés va a aumentar. Y lo que te decía ahora es que el estrés debe estar en el punto de equilibrio. Si lo tenemos en el punto de equilibrio, estamos bien, donde tiene que estar. Si el estrés excede, aumenta, pues entonces también va a causar enfermedades, ¿sí? Va a causar un infarto, vas a tener tensión muscular, no vas a poder ver con mayor claridad las cosas. Entonces, disminuir esos niveles, que si es la parte financiera, que inclusive esa es una de las cosas que ayudan muchas compañías como a que la persona tenga un ingreso adicional y pueda tener una vida más tranquila y esté más relajada, entonces vas a tener menos estrés, te vas a sentir mucho mejor. Tú haces una lista, tú haces, a ver, vamos, punto 1, tomar conciencia, entonces tú tomas conciencia de lo que quieres cambiar, tú comprendes y analizas de dónde viene ese comportamiento y luego en el tercero, que es en tomar decisiones, vas a hacer un listado. No es necesario que ese listado lo tengas, digamos, como que todo lo tengo que hacer ya, es mucho, me sobrecargo. Entonces hay personas que dicen, mejor no hago nada. O sea, en lugar de estresarme con eso, pues mejor no hago nada. No, tú puedes hacer la lista de las decisiones que sabes que te convienen tomar porque ya tienes la información de cuál es la razón
por la que debes evitar determinadas acciones, haces la lista de las decisiones. Entonces, decisión 1, decisión 2, que sean 8, supongamos. Y luego empiezas de una en una, dando paso a paso. Escoges como por nivel de importancia para ti, qué es lo primero que debes hacer. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Determinas, y hay algo aquí muy clave. Presta atención, es súper clave que tomes acción. Que no se me quede solamente en la listica, y si tengo la listica A, B, C, D, esto es lo que tengo que hacer. Y por ahí cada año, como pasa a veces con esos, ¿cómo se llaman? Los mapas del sueño, lo que se hace en diciembre, pues que lo hace en diciembre y lo guardó y lo vuelvo a ver es el próximo diciembre y resulta que no ha pasado nada, porque no tomé acción. Hay un libro maravilloso de Miguel, creo que se llama, no me acuerdo el apellido. Haz que suceda, se llama. Haz que suceda. Tú tienes que llegar a un punto donde te exijas. Cuando tú te exiges, eso es como cuando empiezas a hacer ejercicio. Puede ser que al principio te parezca, wow, qué pesado hacer ejercicio, me quedó doliendo todo, no me puedo estirar bien. Pero cuando tú generas una práctica continua, vas a ver que ese mismo ejercicio ya no te da nada, que antes tienes que pasar a un siguiente nivel. Exactamente, ese es el modelo que se aplica para todo. Cuando quieres aprender un nuevo idioma, porque es que resulta que ya no solo con hablar español te defiendes, necesitas saber inglés porque vas a viajar, porque vas a trabajar en otra compañía, porque quieres otro trabajo, tomaste conciencia, analizaste qué está pasando en tu vida y decides aprender inglés. Entonces, te inscribes, tomas la decisión y tomas acción. Tengo que aprender inglés, la decisión. Tomar acción cuando vas y te inscribes a la academia y además vas después a venir, ay, es que está lloviendo, qué frío. No importa, tú llegas. Estoy súper cansado, llegas. Hay mucho tráfico, llegas. Porque ese espacio que te estás regalando, uno, te estás autodisciplinando y dos, sabes que con esa continuidad vas a lograr lo que tú quieres. Haz que suceda, se llama, por aquí me escribió Luis Miguel Trujillo, ¿sí? Angélica me escribió Luis Miguel Trujillo, ese es el autor del libro. Y deben de haber visto, no sé, hay un refrán, un escrito que dice, haz lo posible, como haz lo que puedas. Y con esas mismas palabras también está la frase, haz lo posible. Tú puedes hacer posible tus propósitos. Tú puedes hacer posible esa meta que tú quieres lograr. Tú puedes cuidar tu salud y prevenir. Hay muchas cosas que podemos hacer para ello. Pero muchas veces, y lo he visto porque me ha tocado hablar con personas, que cuando es para la salud, ¡wow! ¡Qué caro! Eso es costosísimo, eso es carísimo, eso es muy caro. Yo no puedo invertir en eso. Pero cuando tú le vas a ver el celular, es un celular de 5, 6, 7 millones de pesos. ¿Está bien? El celular es una herramienta. Pero la pregunta ¿es más importante el celular que tu salud? ¿Es más importante el celular que tu cuerpo, que es tu vehículo, que es el vehículo de tu espíritu, que no tiene reemplazo? Eso es lo que hay que analizar. Entonces, yo uso, por ejemplo, para la contaminación ambiental, mire, la contaminación ambiental y la contaminación electromagnética está en todas partes. ¿La vemos? No, no la vemos, pero está. Si ustedes colocan su teléfono, el Wi-Fi para conectarse, van a ver que le van a salir una cantidad de redes, una cantidad de personas que si ustedes tuvieran la clave se pueden conectar a cualquiera de ellas. ¿Eso qué significa? Significa que esas ondas están traspasando las paredes, ¿sí? Entonces, si traspasa esto que es tan duro, ¿cómo no va a traspasar mi cuerpo? Por supuesto, ¿sí? Y está haciéndome un daño, está desequilibrando mi energía. Eso tienes que tomar conciencia para darte cuenta y tomar acción.
El Nike, por ejemplo, que es una compañía con la que yo estoy desde hace tiempo, manejan joyería, bueno, aquí la tengo, pero en el pie, ahora mismo manejan joyería que combate la contaminación electromagnética. Eh, Esas son cosas que tú puedes ir haciendo para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu salud, para evitar la enfermedad. Esta la tenía puesta en el pie. ¿Ves? Entonces puedes usarla en la mano, puedes usarla en el pie, pero como tienes el celular la mayor parte del tiempo, te estás protegiendo. Eh, Quiero contarles que si ustedes hacen o siguen estas claves que les he dado hoy, seguramente van a lograr los objetivos que quieren. Seguramente van a alcanzar y van a pasar de esa información a la transformación. Aquí se une alguien. Eh, Van a alcanzar los propósitos, pero es claro, mientras yo no tome conciencia de las cosas, me va a dar lo mismo 8 que 80. Mientras yo no sepa que tengo que cuidar el planeta, pues seguiré comprando agua de botella y seguiré con el plástico contaminando. Perdón, un segundo. Seguiré contaminando el planeta. ¿Por qué? Porque no tengo conciencia. Es como si el planeta es por allá y eso es rollo de otros, pero resulta que no, que eso también me afecta a mí. Entonces, si no tomo conciencia, sigo comprando el agua de botella. Si no tomo conciencia, sigo alimentándome mal y de pronto tengo que despertar cuando ya me encuentre frente a una enfermedad. Si no tomo conciencia, puedo seguir en detrimento económico, puede seguir mi relación dañándose porque no tomo conciencia de que se está enfriando, de que han habido cambios que no son tan buenos. ¿Ves? Entonces, tomar conciencia es súper importante. Analizar la razón de lo que está sucediendo también es súper importante. Tengo que saber de dónde viene. Es como cuando se genera ansiedad por la comida. Es que a mí me da un antojo tremendo, me dijo alguien a las 11 de la noche por comerme un chocolatín y no puedo resistirme y me lo tengo que comer. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del chocolatín? ¿Qué hay detrás de esa ansiedad a esa hora? Tengo que analizar cuál es el momento en que siento ansiedad, qué estoy haciendo, con quién estoy, cómo me desahogo. Mire, yo recuerdo cuando tenía como 15 años, ¿sí? eh, en ese momento yo tenía una autoestima súper bajita. ¿Sí? Entonces lo que veía en mí cuando yo me paraba frente al espejo eran todos los defectos. Y yo tenía una lista de mis defectos, o sea, no me veía nada bueno, nada positivo, sino todo lo malo. Luego, bueno, ya ahí como un tiempo antes había empezado a desarrollar una ansiedad impresionante. Yo comía toneladas de arroz con salsa de tomate y mi sobremesa cuando estaba niña, creo que hasta la adolescencia, hasta que viajé a Estados Unidos, era arroz en cantidad. Cambiaba la carne por el arroz con mi hermano. Salsa de tomate que le echaba al arroz y agua panela. Pero mucho, o sea, lo comía con ansiedad. Obviamente luego entendí que había detrás de esa situación, pues yo venía de sentirme sola, venía de tener abuso físico, de tener abuso emocional, de tener abuso sexual, con una historia muy fuerte. Entonces cuando llego a mi adolescencia no me veía nada bueno, sino todo lo malo. Eh, y luego empecé a desarrollar compulsividad y a comer de manera compulsiva determinados alimentos. Entonces me gustaban las uvas y yo no me podía comer ni 5, ni 10, ni 9, sino todas las uvas del mundo. O sea, yo compraba, ustedes han visto esas bolsas del supermercado, las bolsitas plásticas, pues yo las llenaba casi que en 2 días me la comía, o sea, no podía parar de comer. Lo que a muchas personas le puede pasar con el paquete de papitas, ¿sí? Que se comen una y no paran, sino que siguen, pues a mí me pasaba con las uvas, me pasó después con la colada de maicena, no sé si se acuerdan de la colada de maicena, entonces me hacía la olla de colada de maicena, yo creo que eso era una olla como de 2 litros, y me la tomaba en un día, yo sola.
tuve un tiempo que me encantaba la piña, entonces me comía una piña diaria sola, sola, yo sola. Y no me gustaba que nadie ni la mirara, que nadie se comiera mi piña, ni siquiera un pedacito, no me gustaba darle a nadie. Pero había una compulsividad en mí. Otro tiempo me dio por los maduros asados, como entre maduro, como un plátano medio pinchón, y sacaba las tajaditas y las asaba que me quedaran crocantes. Pero no me comía un maduro, me comía 3 y 4 maduros, 4 plátanos en el día. Ahí hay un desequilibrio. Eso lo pude cambiar cuando tomé conciencia. Y lo pude cambiar con la ayuda de un terapeuta, súper terapeuta, buenísimo, que fue el que me ayudó a salir de esa situación. A través de lo que les comentaba, la descodificación. ¿Cuáles eran las emociones que estaban allí involucradas? Entonces es muy importante que tú sepas que tu cuerpo es valioso, que, eh, que el uso, por ejemplo, de plásticos te contamina el sistema endocrino. ¿Sí? Que el plástico, muchas personas que hacen, dejan la botellita de agua, empiezan a tomar agua, dejan la botellita en el carro, se bajan a hacer diligencias, con el sol esa botella se requete, recalentó y vienen y se la toman. El plástico bota una sustancia que se llama bisfenol, que es una sustancia cancerígena. Entonces te estás matando, te estás contaminando, estás causando una enfermedad y tú no lo sabes. O muchas veces lo sabes, no importa. Sí, yo lo sé, pero igual sigo tomando. ¿Por qué esperar a encontrarte con una enfermedad para hacer cambios y ajustes en tu vida? Yo de las cosas que utilizo y que recomiendo es esta, se le dice botella, pero es un plástico especial, porque uno la puedo cargar, ¿sí? Es fácil. 2, la lleno con agua de la llave donde quiera que vaya, ¿sí? Y 3, cuando yo la sirvo, yo ya sé que el agua que está pasando por aquí no es la misma agua que yo eché, no es el agua de la llave, es un agua que tiene minerales, tiene oxígeno, tiene antioxidantes, es un agua que me está cuidando. Entonces son pequeñas acciones que van en pos de mi salud y que tú debes aprender a tomar a tiempo, que debes aprender a decidir y a invertir en ti. Es la mejor inversión que puedes hacer. Cuando inviertas en ti es lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque te aseguro que mucho más caro sale el gasto cuando ya tienes que comprar medicamentos. Y además los medicamentos tienen un efecto colateral. ¿Sí? Te curan una cosa, pero te están dañando otra. Entonces lo ideal es estar bien y estar sanos, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional de la que hemos estado hablando y en la parte espiritual, precisamente. Esa parte espiritual fue la que a mí personalmente me facilitó salir y superar la situación en la que estaba y me permitió sobrevivir los años de mi infancia y de mi adolescencia que para nada fueron fáciles. Entonces, cuénteme si alguno tiene alguna pregunta, si quieren saber algo distinto, si tienen alguna sugerencia. Todavía tenemos como 19 minutos. Diva, saludos. Blanca Nelly, saludos, por ahí está conectada. Si tienen preguntas, me cuentan. Si tienen sugerencias, me cuentan. Bueno, esta botellita que les mostré ahora, pues esta botella también viene un sistema de agua espectacular que yo lo utilizo personalmente, además porque nunca recomiendo algo que no haya usado. El sistema de agua lo tengo en mi casa, lo tengo conmigo y lo utilizo para todo lo que tiene que ver con la cocina. O sea, si es hacer el arroz, si es hacer la sopa, que rara vez hago sopa, pero lo utilizo. El café que se hace todos los días, el té o la agüita aromática, para tomar definitivamente. Esto es de una compañía muy especial que se llama Nikken, que es tecnología japonesa. Yo les comentaba que los orientales, les comenté que los orientales son expertos en trabajar en prevención, en invertir en prevención para la salud. Y eso es de las cosas buenas que debemos aprender de esa cultura. Es de lo mejor. Mm, ¿Quién más? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué quieren saber? Bueno,
yo soy la invitada hoy, lo que pasa es que las chicas que me invitaron, una anda de viajes, le retrasaron el vuelo y no se pudo conectar y no pudimos unir a Marta, pero creo que este en vivo va a quedar grabado y ustedes van a poder compartirlo y van a poder volverlo a escuchar para que tengan esa información. Les resumo 3 claves para pasar de la información a la acción: tomar conciencia, darme cuenta de, la número 2 es comprender, la segunda comprender cómo comprendo, pues analizando. La número 3 es hacer mi lista de decisiones y por supuesto aquí va una cuarta, una más, que es tomar acción. Mientras yo no tomo acción, no hay cambio, no se da. Tomar acción es súper, súper importante. A ver, yo miro por aquí. Bueno, me encantó compartir este espacio con ustedes. Soy Adriana Solano, quiero contarles que tengo un libro que se llama Entre Lodos. Es un libro que cuenta una historia y no solamente cuenta la historia, sino que es una enseñanza para que las personas aprendan, quienes han sido abusados, y abuso no me refiero solamente al abuso sexual, sino al abuso físico y emocional, puedan salir adelante. Para que los papás, los cuidadores, los profesores también aprendan a evitar esas situaciones de riesgo, ¿sí? Porque lo ideal es lo que hablamos ahora, así como el tema de la salud, lo ideal es evitar, también en esta parte, en evitar está el éxito. Estas situaciones dejan secuelas muy graves en el comportamiento, en la personalidad. Entonces, soy autora de ese libro que se llama Entre Lobos, coautora de un libro que se llama Cuarentena Literaria y coautora de Cali Territorio Literario. En este momento estoy trabajando en un libro que ya no es una historia, ya no es una novela, pero es un libro que tiene que ver con salud. Les recuerdo que la salud es integral, tenemos 3 áreas para trabajar, lo que es aprender a comer y eso les aseguro que es de lo más fácil, eso es lo más sencillo. ¿Sí? Inclusive, lo que tú pones en tu plato para comer pasaría a un segundo lugar. Primero hay que trabajar las emociones. Cuando trabajas las emociones, lo otro va a mejorar. Además que, como te decía, es facilísimo aprender a comer. Pero la salud es física, es emocional y es espiritual. Esa conexión y ese contacto con lo divino, con lo supremo, con Dios, es vital para salir no solamente de situaciones difíciles, porque muchas veces lo hacemos cuando, wow, estamos pasando por un momento poco fácil, sino para mantenernos, para crecer, para aprender, porque definitivamente a eso hemos venido a este mundo. Espero que estas recomendaciones que les he dado les sirvan, me comentan, me dicen qué les parece, aplíquenlas y me cuentan los resultados. Si tienen preguntas, me cuentan. Les deseo una feliz noche.